Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Porfa, me confirman si se me escucha, por favor. Sí, muy bien, gracias. Buenas noches con todos. Entonces, bienvenidos a nuestra clase de Historia del Perú, ya la semana 14. Bueno, antes de iniciar, pues chicos, preguntarles si hemos realizado las preguntas de la semana 13. Estamos ya al día con las respuestas. ¿Me confirmas, por favor, si ya tenemos las respuestas de la semana anterior? ¿Te di las claves? Sí, te di las claves. Ya, bacán. Entonces, vamos a comenzar hoy con la semana 14. Bueno, y para hoy tenemos los temas de el oncenio de Leguía y el tercer militarismo. Ajá, listo. Oncenio de Leguía y tercer militarismo. Ahora, la semana anterior estuvimos viendo un preámbulo de la República Aristocrática. Ya habíamos presentado las características, bueno, primero los conceptos de República Aristocrática. ¿Ok? Vimos también algunas características de la República Aristocrática, la economía, ¿no es cierto?, la política, la sociedad, la ideología. Entonces, un poquito para refrescar, ¿ya? Para refrescar esos temas que son importantes, obviamente, vamos a hacer una entrada, ¿ya? Un preámbulo, un ratito, por favor. Voy ahorita a compartir contigo el material de trabajo de ahora. A ver, por acá vamos. A ver. Ya, acá está. Listo. A ver. Ya. A ver, por aquí. Ya. A ver, confírmame si estás viendo el material, por favor, ¿ya? A ver, confírmame. A ver. Ya, ahí está. Listo. Ya, ahora dime por favor si estás viendo que yo estoy escribiendo en mi pantalla. ¿Ves que lo que estoy escribiendo? ¿Sí? Ya. Por favor, confírmame, porque como yo no puedo verte, necesito saber, porque como voy a estar aquí anotando, ya, algunas cosas y obviamente es importante que tú me puedas referenciar. Entonces, ya, a ver. Ya. Sí, ya, genial. Listo. Ahora sí. Muy bien. No di las claves de la semana pasada, es lo que estaba preguntando. Algunos me dijeron que sí. No entiendo. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Les di o no les di las claves de la semana pasada? Si te di las claves, ponme un check, por favor. No dio, allá. Ya, no hay problema. No hay problema, chicos.
Todo tiene solución, ¿ya? Vamos a presentar rapidito. Ya, a ver. Semana 13. Historia del Perú. Ya. Ahí va. Ahí va, ahí va. Va para tus ojos. Va para tus ojos. A ver. Ya. ¿Listo? ¿Lo ves, cierto? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Listo. Ok. Ya. Listo. Comenzamos. Pregunta 1. ¿Ya? Vamos a, como un pequeño calentamiento, ¿no? ¿A qué se denomina? Es una pregunta concreta, ¿no? ¿A qué se le denomina la historia del Perú? La reconstrucción nacional. Mejor dicho, ¿qué se buscó, no? ¿Cuál es el objetivo? Sí, una recuperación material, ¿ya? Pero también, agrégale también ahí, moral, ¿ah? Moral del Perú tras la guerra contra Chile, ¿no? Claro. Recuerda que luego de la guerra hay este debate acerca de cómo nos podemos levantar, ¿no? Cómo podemos levantarnos de nuestra derrota, ¿no? Y entonces habían propuestas de la clase alta, ¿no? Los filósofos de la escuela positivista, que llega a San Marcos incluso, que plantea que la forma como salir del país es a través de la inversión extranjera, ¿no? La cual trae tecnología, capital, por ejemplo, ¿no? Pero también está la propuesta de los sectores intelectuales medios, que plantean que la forma para sacar al país del atraso es reivindicando al indio, ¿no es cierto? Y ahí está la propuesta de Manuel González Prada. ¿Está bien? Ya está. Muy bien, vamos a la pregunta 2. Culminada la guerra contra Chile, se inició el periodo de reconstrucción, liderada en una primera fase por los caudillos, entre ellos Cáceres. En ese sentido, el problema más urgente que afrontó el primer gobierno del caudillo fue, bueno, varios investigadores, ¿ya? Han hecho estudios últimos y de alguna forma tienen una perspectiva distinta a la que inicialmente tenía Basadre, ¿no? Basadre le daba mucha importancia al tema de que no teníamos recursos para pagar la deuda, ¿ya? Basadre le daba mucha importancia a este tema de acá, que el país no contaba con recursos para cancelar la enorme deuda externa. El detalle que Basadre, sus propuestas hoy en día han sido revisadas y hoy historiadores económicos sostienen que en realidad el gran problema inmediato, ya el problema más urgente que afrontaba el país, ¿correcto? Viene a ser la abundancia de estos billetes, ya, que se emitieron durante la guerra contra Chile, que terminaron llamándose como los billetes incas, ya, billetes que obviamente estaban muy devaluados, ya, muy devaluados, y que estaban provocando en el mercado peruano una enorme inflación, ya, una inflación que sobrepasaba o casi llegaba sobrepasaba los 3 dígitos, ¿no? Una inflación galopante. ¿Ya? Por eso no olviden que una de las primeras medidas de Cáceres fue sacar del mercado esta moneda y reemplazarla, bueno, este billete de papel, y reemplazarla por el sol de plata. Así que vamos ahora a marcar esta alternativa de aquí.
¿ya? La clave sería para nosotros ahora la alternativa B de barco. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 2. Número 3. Basadre decía que el problema más urgente era el pago de la deuda, ¿ya? Pero como dije, los nuevos estudios de economía, porque antes la guerra se estudiaba desde el punto de vista político-militar, hoy día se está planteando que el problema inmediato, o sea, más urgente, termina siendo el problema de la circulación monetaria. Billetes sin respaldo, ¿ya? Sin respaldo de la producción. Bien, vamos ahora a la número 3. Durante la reconstrucción nacional, el Estado peruano recurrió a prácticas fiscales republicanas que se aplicaban en tiempos de crisis. Siendo la población indígena uno de los sectores más afectados. En ese contexto se produjo el movimiento de Pedro Pablo Tupac Huaraz, que protestó contra Así es, inicialmente la lucha fue contra esta medida impositiva de la contribución personal, ¿ya? Sin embargo, su rebelión continuó tras Atusparia y como fase más radical se termina planteando el tema de recuperación de tierras, ¿ya? Eso va a ser en todo caso las causas fundamentales de esta rebelión. Aunque también hay otra causa de fondo también de esta rebelión. Son los llamados impuestos o trabajos de la República. Recuerda que estos trabajos eran obligatorios por parte de la población indígena, pero terminaron siendo aprovechados por quienes, por los terratenientes de provincia, ¿no? Generando también la protesta, ¿ya? Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Después de la guerra contra Chile, los hacendados costeños hicieron frente a una grave crisis de escasez de mano de obra, ¿ya? Mira, tras el contrato Grace, la economía peruana comienza a crecer, ¿correcto? Y entonces, en la medida que hay un aumento, una expansión de las haciendas, sobre todo las haciendas, ¿ya? Hay también a la vez una necesidad de mano de obra, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque las haciendas, especialmente las haciendas, chicos, de caña de azúcar, necesitan mano de obra. Porque la caña de azúcar no puede ser extraída, cortada con maquinaria. No puedes meter pues una máquina que entre a los cañaverales cortando la caña de azúcar. Tiene que haber ahí trabajadores que con su machete en mano terminen cortando la caña. Entonces las haciendas por eso requerían muchísima mano de obra. ¿Requerían qué? Braceros. Pero las haciendas, chicos, no querían mano de obra esclavizada ni semilibre. Querían mano de obra asalariada, ¿ya? Asalariada, ¿por qué? Porque justamente ellos tienen una forma de contrato asalariado que termina llamándose el contrato del enganche, ¿ya? El enganche. Entonces, para 1899, para 1899 llega al Perú la primera migración de japoneses, ¿ya? La primera migración de japoneses. ¿Ya? De japoneses al Perú. Llegaron a Lima, pero solamente eran 700 japoneses. Obviamente, con 700 japoneses tú no puedes reactivar una economía de hacienda cada vez más expansiva, ¿sí o no? Entonces, ante esa situación, dice la pregunta, ¿no? Frente al grave problema de escasez de mano de obra, a raíz que se prohibió el tráfico de chinos en 1874, este problema de mano de obra fue solucionado a finales del siglo XIX por los hacendados azucareros de la costa norte mediante, entonces como la migración japonesa no era tan decisiva, tan determinante, los hacendados tuvieron que emplear esta forma de trabajo, el sistema de enganche, ¿ya?
Así es que esto va a terminar siendo un factor social que permitió la expansión de la hacienda. Profe, ¿siempre va a ser así? Te comento que al final, mira, en 1919, las haciendas, como tenían un problema también con el enganche, comenzaron a tecnificarse más. Y entonces esa mayor tecnificación permitió a las haciendas dejar de depender de los enganchados. ¿Ya? Por eso que al final de cuentas, la que termina permitiendo el mayor crecimiento de las haciendas fue el sistema de tecnificación. Al final, ¿no? Al final de la República Aristocrática. ¿Sí? Así es. Ese es el problema cuando la economía crece, pero los empresarios no quieren pagar salarios altos, ¿no? Por eso recurren a esto del enganche, al llamado cholo barato, ¿no? El cholo barato, pero el cholo barato tampoco es tonto. Los indios enganchados terminaban escapando de las haciendas. No, yo no quiero trabajar ahí, me explotan. ¿Ya? Por eso que al final los hacendados tuvieron que sacar plata de su bolsillo y comprar maquinaria. Obviamente hubieron muchas protestas en la costa norte, ¿eh? Huelgas obreras muy fuertes en la costa norte. ¿Ya? Listo. Pregunta 5. En la pregunta 5 nos dicen, tras la guerra contra Chile, ¿cuándo hicieron un paro? El paro en las haciendas de la costa norte tuvieron su auge en 1911, en el gobierno de Leguía. Ahí hubo un paro de indios enganchados en Chicama. Y a la vez también, en ese mismo momento, también hubo un paro acá en Lima, de los panaderos, los tejedores. Por eso se le llama el primer paro general. Bueno, entonces, vamos al número 5. Tras la guerra contra Chile, la crisis fiscal, siempre recuerdas que cuando decimos crisis fiscal se refiere al tema del dinero que maneja el Estado, como se dice, la caja fuerte, ¿no? Del Estado. Obligó al presidente de Cáceres a realizar algunas reformas para mantener el dinero del Estado estable. En efecto, se restablece la contribución personal. Ya dijimos que eso provoca la rebelión de Pedro Pablo Tusparia. Y la descentralización fiscal a cargo de las élites locales. ¿Ya? No se olviden, chicos, que este tipo de contribución ya va a ser cobrada por las juntas departamentales creadas por Cáceres. Estas juntas, como dije, cobrarían la contribución personal. Y Lima, ya, estas juntas en todo caso eran autónomas de Lima. O sea, Lima ya no se metería en asuntos provinciales. ¿Ya? Entonces, si Lima ya no enviaba autoridades a provincias para manejar estos recursos, ¿quién va a manejar esto? ¿No? Es la gran pregunta, ¿no? Y los que iban a manejar esto, obviamente, eran los miembros del partido de Cáceres. ¿Ya? Eran los políticos que habían apoyado a Cáceres para llegar al poder. Era el partido constitucional. Profe, ¿y quiénes conformaban este partido de Cáceres? Obviamente las élites, dueños de tierras en la sierra. En otras palabras, los gamonales. ¿Ya? Y obviamente, si yo te digo gamonal, te estoy hablando de un dueño de la tierra, que además ahora cuenta con poder político y económico. ¿Quiénes serían eso entonces, profe? La clave sería entonces el fortalecimiento de las élites de la Sierra Sur. Como dice, ¿no? Cáceres contribuyó a fortalecer a los gamonales. Profe, ¿y hasta cuándo duró este proyecto de descentralización? Hasta que Piérola llega
y Piérola elimina las juntas departamentales. ¿Ya? Y en su lugar, Piérola, ¿qué cosa crea fuera de Lima? Crea, bueno, no crea, sino fortalece las prefecturas, quienes van a recaudar impuestos en las provincias, las cuales van a ser derivadas en Lima. O sea, con Piérola se fortalece, se retoma el centralismo limeño, ¿sí? De Piérola para adelante, ¿no? ¿Ya? Muy bien, número 6. En la 6 nos hablan de una rebelión en Ancash. Terminada la guerra contra Chile, ¿no? Creo que vamos imaginándonos quién se va a rebelar, quién va a liderar esta rebelión en Ancash. ¿Y por qué no se genera esta rebelión? Bueno, eso se debió a que el gobierno de Miguel Iglesias, ¿sí? El que estuvo anterior a Cáceres, había decretado el retorno del tributo indígena, ¿ya? Entonces, una cosita importante por acá. Tras la guerra contra Chile, hasta el año 1900, las luchas campesinas, ¿sí? Las luchas campesinas tras la guerra, básicamente fueron contra el pago de la contribución personal, ¿ya? Pero cuando Piérola elimina el tributo indígena del siglo XX, las luchas campesinas tienen otro motivo. Ojo, en el siglo XX, hasta 1969, las luchas campesinas se centran en otro objetivo. ¿Cuáles son? Es el tema de la tierra. El tema de la tierra. Que ya Mariátegui lo preveía en los 7 ensayos. ¿Ya? Por eso durante todo el siglo XX el tema de la tierra va a ser un tema fundamental en la lucha campesina, ¿ya? Hasta la reforma agraria. ¿Está bien? Listo, vamos al número 7. El libro de Mariátegui salió en la primera década del siglo XX, o sea, entre 1900 y 1910. Así que ya para ese tiempo, pues chicos, ya había ese tipo de luchas. ¿Ya? Número 6. 7. Rodrigo dice la D. A ver quién más se anima. La reconstrucción nacional fue un periodo de recuperación material del Perú tras la guerra que inició con los caudillos militares y se consolidó con el gobierno de Piérola. Identifique las características del periodo de mención. Bueno, se está refiriendo a la reconstrucción nacional, ¿no? Ahí está. En conjunto, no nos está refiriendo solamente al periodo de caudillos, ¿no? Sino a todo el periodo en conjunto, ¿no? Ya, entonces, retorna el caudillismo, sí, en una primera fase. Hegemonía del Partido Civil, no. Penetración del capital británico, sí. Surgimiento del movimiento obrero. Bueno, lo que sí hay obreros, ¿no? Pero cuando decimos movimiento obrero ya se refiere a las luchas, ¿no? Las luchas, ¿no? Y esa lucha lo enmarcamos en el siglo XX, ¿no? Ya el siglo XX, cuando aparecen los primeros sindicatos, ¿no? Claro, el siglo XX. Todavía en esta etapa hay obreros, hay fábricas, pero aún no están plenamente organizados. Incluso hay una huelga en el gobierno de Piérola,
la huelga de los obreros textiles de Vitarte, pero todavía no están organizados como movimiento. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando se dice caudillismo militar es el retorno de los militares, los generales que han peleado en la guerra contra Chile, en el gobierno, ¿ya? Por ejemplo, vas a encontrar a Miguel Iglesias, vas a encontrar también a Andrés Avelino Cáceres. Claro, ellos no están solos, pues están respaldados en los ministerios por generales, comandantes, ¿me entienden? A eso se refiere el retorno del caudillismo militar. Incluso acá también tenemos a Remigio Morales Bermúdez. Pero a diferencia del primer caudillismo, porque esto de acá es el llamado segundo caudillismo, ¿ya? Este caudillismo lo que busca es institucionalizar al Estado peruano, fortalecer las instituciones del Estado peruano, un mayor orden, ¿ya? Y eso implica ciertas posturas modernas, ¿no? De que el Estado tiene que funcionar mejor, ¿ya? Y por eso ellos buscan crear un partido, o crearon un partido para darle eso al Estado, ¿no? Cuando ellos llegan al poder, le tratan de dar un poco más de orden al Estado, ¿no? O sea, para dejar atrás las guerras civiles, ¿verdad? Los permanentes golpes de Estado, el cambio constante de la Constitución, eso básicamente, ¿está bien? Ahora, por otro lado también, cuando llega Pierola, Pierola es el que termina creando el Ejército Profesional del Perú. Pierola con su reforma militar, él termina profesionalizando al ejército peruano, o sea, un ejército de carrera, ¿me entiende? Si tú quieres ser general, entonces tienes que ir a la escuela militar, hacer carrera, estudiar, prepararte, ir subiendo de rango, ¿no? Así como en la universidad, egresado, bachiller, licenciado, magíster, doctor, ya, eso es lo que también se le pide a los militares. O sea, no solamente pelear, sino también hacer una carrera profesional, ¿ya? Por eso con Pierola en adelante tenemos al Ejército Peruano Profesional, ¿ya? Y en el gobierno de Pierola llega una misión francesa, la misión Clement, la que sugiere formalizar al ejército peruano. ¿Ok? Entonces, esas son las reformas que nos deja la reconstrucción nacional. Muy bien, marcamos entonces como clave la 1 y la 3. Marcamos la clave la 1 y la 3. ¿Ya? Vamos ahora a la pregunta número 8. Pregunta 8. Para los defensores del contrato Grace, fue importante, puesto que el Perú también logró. O sea, el contrato Grace de por sí fue importante porque el Perú logró cancelar la cancelación de la deuda externa. O sea, el Perú pagó la deuda externa, pero no en dinero. ¿Cómo pagó el Perú la deuda externa, chicos? En dinero no lo hizo. ¿Cómo Cáceres pagó la deuda externa? Concesionando por 66 años todos los ferrocarriles del Estado, ¿verdad? Así como concesionan una carretera, concesionan una obra pública, ¿ya? Pero, sí, también el Estado concesionó tierras en la selva, el lago Titicaca, en fin. Entonces, dinero también pagó, el Estado peruano también pagó dinero, cada año iba a abonar un determinado monto a los que tenían nuestra deuda en mano, pero dice, ¿no? Fue importante también, o sea, te están pidiendo otro aspecto del contrato Grace.
Así que, primero, la condonación no es una palabra correcta, ¿ya? El Perú no se le perdona la deuda, no se le condona. Se culmina el proyecto ferrocarrilero, al contrario, ¿no? Va a haber un mayor impulso. Se impulsó, ¿ya? ¿Se cede petróleo? No, no estaba estipulado en el contrato Grace. Amazonía sí, una parte de. Se elimina el billete fiscal, no estaba dentro del contrato. Recuerda que esa era la medida de Cáceres, independientemente del contrato. Así que se restauró el crédito internacional. Muy bien. Claro, claro, está bien eso. Chicos, de repente ustedes tienen un conocimiento amplio de la historia, más allá de los datos. ¿En qué gobierno del Perú estuvo en una situación similar? Teníamos una deuda externa enorme. No nos querían prestar en el extranjero. Nuestra moneda estaba devaluada, así como en esta época de Cáceres. ¿Ah? ¿Qué gobierno peruano de los últimos años se asemeja al primer gobierno de Cáceres? Muy bien, Alan García. La diferencia está en que Alan García aplicó medidas intervencionistas. ¿Sí? Intervencionistas. Si quieres llamarle medidas algo keynesianas, es válido. Pero Cáceres no aplicó el intervencionismo, ¿ya? Cáceres aplicó la economía liberal. La economía liberal. ¿Ya? El Estado reguló, algunas acciones fiscales del Estado, el tema de impuestos, pero dejó libremente el país a la economía liberal. ¿Qué son medidas intervencionistas? Cuando el Estado regula el mercado. Por ejemplo, control de precios, subsidios, ¿ya? Eso significa regulación monetaria. Bien, vamos a la número 9. La siguiente imagen es una pintura de Manuel Ruyola, titulada Piero ingresando a Lima, por la portada de Cocharcas. Esta imagen describe una escena de, bueno, obviamente, Piero es el líder de la guerra contra Cáceres. Su objetivo es sacarlo del poder. Y Pierola no está solo, está apoyado ¿por quién? Por el Partido Civil, lo apoya, y está apoyado también ¿por quién? ¿Quiénes son profesos que van a pie? Ya, ellos son los montoneros. Montoneros, ¿ya? Son indígenas con armas que están acompañando a Pierola para entrar a Lima. Y si hablamos nosotros de un encuentro militar, un enfrentamiento entre bandos, peruanos contra peruanos, estamos observando una guerra civil. La última del siglo XIX en el Perú. ¿Ya? Con esa guerra civil termina el gobierno de Cáceres y por tanto termina el segundo militarismo. Así que marcamos esta clave de acá, la letra C. ¿Ya? Para Basadre, chicos, para Basadre, el triunfo de Pierola con el Partido Civil, ¿qué inició? Este triunfo de Pierola en esta guerra civil, ¿qué dio inicio, según Basadre? A un nuevo periodo. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Mm? Claro, muy bien, Mariela. Según Basadre, la República Aristocrática. Listo, vamos a la 10. En el tránsito del siglo XIX y XX, la oligarquía peruana concluyó que una de las principales derrotas de la Guerra del Pacífico fue la ausencia del sentido de patria entre la población indígena. Este argumento fue esgrimido por los gobiernos de la República Aristocrática para instaurar, esgrimido significa defendido, sostenido, planteado, afirmado, ¿ya? Con la finalidad de,
Acá te preguntan gobiernos de la República Aristocrática. Entonces, en 1899 había un debate en el Perú, ¿no? ¿Por qué perdimos la guerra? Causas de la derrota. Y entonces, en el siglo XX, la oligarquía, la élite, que había tenido responsabilidad en la derrota peruana en la guerra contra Chile, como una manera de buscar un chivo expiatorio, un culpable, señala que los indios no tienen o tuvieron una ausencia del concepto de patria, de patriotismo. ¿Está bien? Entonces, para enseñarle patriotismo a toda la población indígena, ¿ah? Incluyendo a las mujeres, bueno, básicamente a los hombres, los indígenas. Entonces, ¿qué se hizo? Se crearon escuelas durante los años siguientes de la República Aristocrática, y eso comienza a partir de quién? A partir de la Ley de Educación de 1904, donde se establece que todos los indígenas vayan a la escuela para aprender los valores patrios, ¿no? Los símbolos patrios. Ya, las famosas escuelas primarias. Y así se llevaron libros, ¿no? Se llevaron mapas del Perú, chicos, a los colegios. Los niños comenzaron a utilizar la escarapela, cantar los lunes por la mañana el himno nacional, marchar 28 de julio. Se elegía el policía escolar, el brigadier escolar, ¿ya? Se rememoraban los actos, ¿no? De las hazañas de Grau, Bolognesi y Cáceres, y eso ha ido continuando hasta el día de hoy. Si ustedes observan, hasta ahora en los colegios públicos se sigue haciendo ese tipo de ritual, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea de la oligarquía, ¿correcto? Entonces, vamos a terminar marcando nuestra clave con la educación obligatoria y gratuita. ¿Está bien? La educación obligatoria y gratuita. ¿Ya? Así es. Bien. Listo, chicos. Entonces, con esto terminamos nuestras claves, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a presentar las preguntas, perdón, el material de trabajo de hoy y vamos ahora a compartir. Ahí está. Listo. Bueno, entonces para hoy tenemos el tema de la República Aristocrática y el tercer militarismo. Ya. A ver. ¿Están viendo la imagen, chicos? ¿Sí? ¿Se ve toda la imagen? Ya. Entonces, como les había comentado, eh, habíamos hecho las características de la República Aristocrática. Este periodo de la República Aristocrática tuvo dos etapas. La etapa de auge y la etapa de crisis. ¿Ya? El auge se viene a dar a partir de el auge de las haciendas, ¿sí? El auge de las haciendas
sobre todo azucareras y algodoneras, también se viene a dar por la relativa estabilidad política que hay en el país, ¿no? La ausencia de guerras civiles, ¿ya? Pero a la vez también esta, digamos, paz, ¿no? Esta tranquilidad interna en el país termina de alguna manera matizándose con la formación de los primeros sindicatos, ¿no? El movimiento obrero por un lado y en el mundo rural las luchas campesinas, ¿no? ¿Ya? Las luchas campesinas. Entonces, ¿cuándo comienza a entrar en crisis la República Aristocrática? A partir de 1912, ¿ya? Cuando el Partido Civil pierde las elecciones y sale elegido aquí el gobierno del Pan Grande. ¿A quién se le llamaba el Pan Grande? Al gobierno de Billinghurst. El gobierno del Pan Grande implicaba la aparición en la escena política de una nueva clase en el Perú, la clase media, que termina respaldando el gobierno de Billinghurst, ¿no? Pero, profe, ¿quién conformaba la clase media? La conformaban los intelectuales, los pequeños comerciantes, ya de provincia sobre todo, ¿no? Que están, digámoslo así, contrarias al centralismo limeño, arequipeños, por ahí la gente de Puno, de Cusco, ¿ya? Algunos eran de San Marcos, otros eran de la Escuela de Ingenieros, otros eran de, como dije, ¿no? Los intelectuales de otras universidades fuera de Lima. Por ejemplo, la Universidad del Cusco, la misma Universidad de Arequipa. O sea, no solo San Marcos, hay un montón de gente, ¿ya? De clase media. Pero no me refiero a un montón de gente en el sentido que eran la mayoría de peruanos. Me refiero a que había clase media esparcida por todo el Perú, pero aún no estaba articulada, organizada como partido. Pero ya están apoyando, claro, de la Universidad de Arequipa, la San Agustín de Arequipa y la de Cusco, la San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Entonces, había ya un movimiento no nacional, pero sí provincial, que estaba comenzando a despertar. Ahora, eso sumado también al contexto internacional que termina siendo la Gran Guerra. La Gran Guerra, la Guerra Mundial, trajo consigo que la economía agroexportadora crezca. No solamente el azúcar, ¿ya? También el algodón, por ahí las lanas, los minerales, pero también la guerra, como es un evento muy, como se dice, impactante en todo sentido, la guerra provoca el aumento de las exportaciones, pero también provocó el aumento del costo de vida. Subieron los precios, ¿ya? Y obviamente esto va a motivar un mayor movimiento obrero. Los obreros, como te dije, estaban más organizados que la clase media. Y este movimiento obrero estaba muy bien organizado a partir de sindicatos. Ahí tenemos el sindicato Estrella del Perú, que es un sindicato de panaderos, que estaba repartido entre Lima y Callao, por ejemplo. Pero ellos más su alianza con los intelectuales de clase media. ¿Está bien? Y entonces, cuando termina la guerra mundial, el partido civil se ve acorralado en las calles. Los gobiernos civilistas, o durante y después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces se enfrentan a el movimiento obrero en las calles con las permanentes huelgas y paros a nivel general, la clase media, la clase media de provincias y de Lima, y a eso acompáñale también una severa crisis por el fin de la guerra, ¿no? Una crisis económica que fue causada por el final de la guerra. ¿Ya? ¿Está bien? Y entonces el gobierno civilista, en este caso ¿de quién? Del presidente
José Pardo y Barrera, se ve obligado a convocar elecciones en 1919. Las elecciones iban a ser una salida a la crisis. Si ganaba el Partido Civil, la gente en las calles otra vez iba a continuar acorralando al Partido Civil. Si ganaba, chicos, otro grupo político que más o menos se identificaba con la clase obrera y la clase media, probablemente el país entraba en una situación de mayor estabilidad. Entonces, en esas elecciones del 19 muy caóticas, ¿ya? Aparece este candidato, ¿ya? Que había sido parte del Partido Civil, ¿ok? Nos referimos a Augusto B. Leguía, un personaje que había o tenía vínculos con la banca norteamericana, había formado incluso un partido político, mira, el Partido Democrático Reformista, integrada por la clase media, muchos de ellos de San Marcos, ahora sí, ¿ya? La clase media. Y termina ganando las elecciones, como tú observas, al candidato del Partido Civil, Antero Aspíaga. Miren la cantidad de votos. Leguía sacó 70% y Aspíaga llegó a 30%. Ahora, ustedes se preguntarán, por aquí alguien me dice, profe, ¿y por qué la clase media termina apoyando a un personaje que había sido parte del Partido Civil? Porque Leguía rompe con el Partido Civil, incluso Leguía acusaba al Partido Civil, y esto siempre ha funcionado en la política peruana, de que los civilistas hacían fraude en las elecciones y eran corruptos. Ese discurso, chicos, pega siempre. Acusar a tu enemigo de corrupto y, por supuesto, fraudulento. ¿Ya? Y entonces, obviamente, Leguía sale como un victorioso, ¿no? Un personaje que aprovecha el momento, la gente termina respaldándolo, muchas veces a ciegas, como dicen, ¿no? Si no tengo una opción, bueno, caballero, tengo que votar por este señor que me está hablando de cambiar el Perú, de combatir al partido civil, ¿no? Combatir la corrupción. O sea, es un candidato que no es nuevo en política, ya había sido presidente del Perú, como te dije, pero se aprovecha muy, pero muy fuertemente el momento, ¿ya? Y de esa manera, Leguía llega al poder y, según Basadre, Leguía termina gobernando el país durante 11 años. Eso se le va a llamar el oncenio. ¿Qué fue el oncenio, no? ¿Qué cosa fue el oncenio? Basadre lo llamaba una dictadura cívica. ¿Sí? Basadre lo llamaba una dictadura cívica. Ahora, con los aportes de la sociología, que nos ayuda muchísimo a aclarar muchos conceptos en política, con los aportes de la sociología, más bien el gobierno de Leguía termina siendo más que una dictadura, un gobierno con un fuerte autoritarismo, ¿ya? Un fuerte autoritarismo civil o cívico, ¿ya? Y obviamente, chicos, este autoritarismo, te das cuenta que llega al poder en tiempos de crisis económica, en donde hay un descontento con los partidos tradicionales, ¿te das cuenta? Un partido como el Civil que ha gobernado 20 años, no hay empleo, no hay oportunidades de trabajo, ¿verdad? La moneda está devaluada, no hay capacidad para ahorrar en bancos. Los bancos de ese tiempo, chicos, prestaban a la clase media alta o la clase alta, no prestaban a la clase media baja, peor todavía a la clase baja, ¿ya? Entonces, en ese contexto de crisis, en todo sentido de la palabra, ¿ya? Leguía llega al poder. Su gobierno termina o comienza con un golpe de Estado que él le da al gobierno de José Pardo, e ironías de la vida, 11 años más tarde, a él también lo sacan del poder por golpe de Estado, ¿ya? Ahora, pero, profe, aparte que Leguía atacó al partido civil acusándolo de corrupto y fraudulento, ¿qué otro discurso usó Leguía para atraerse a las clases populares, no?
Porque para las clases populares, chicos, el Partido Civil, sí, correcto, era un partido antipopular, pero no es suficiente acusar al Partido Civil de fraudulento y corrupto, ¿no? Leguía va a utilizar otro discurso para ganarse a los sectores populares. Ahora, antes de mencionarte ese discurso, comentarte qué está pasando mientras tanto en el mundo. Hagamos un poco de historia sincrónica. Hagamos un poco de historia sincrónica. O sea, mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo? Historia paralela. En los años 20, Estados Unidos se posicionaba como la primera potencia mundial tras el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esos años 20 fueron llamados como los locos años 20. ¿Ya? Los locos años 20. ¿Está bien? Los locos años 20. Crecimiento de la industria, crecimiento de la industria automotriz particularmente, de la banca y por supuesto de las inversiones en América Latina. El crecimiento económico de Estados Unidos no solo se basaba en su industria, también las inversiones ya en América Latina a través de la instalación de enclaves. Profe, ¿qué es un enclave? Un enclave es una inversión con fuertes capitales en un país no industrial. ¿Ya? Entonces, esos son los años del gobierno de Leguía. Recuerdan que luego que cae Leguía, vamos a contar con un gobierno militar que va a ser paralelo al auge del fascismo en el país. ¿Ya? Entonces, en eso se sostenía la economía norteamericana. Ya no se olviden, enclaves en América Latina, pero también, ¿ya? A ver un ratito. Ya, disculpen un momentito. Ya, estaba algo por acá saliendo humo, disculpen. Ya, ahora sí. Por eso lo corté inmediato, disculpen chicos, disculpen, una emergencia. Ya, ahora sí. Entonces, quédense con ese contexto importante, ¿ya? Quédense con ese contexto importante, que Estados Unidos se expande a América Latina con más fuerza que décadas anteriores a través de enclaves, pero también déjame agregarte algo, a través también de empréstitos, empréstitos, ¿ya? Fundamentalmente a través de empréstitos. Esto es lo que termina siendo el motor de la penetración de Estados Unidos a América Latina.
Los bancos norteamericanos comienzan a prestar dinero a los países de esta región para que hagan inversiones y comiencen a crecer económicamente. Los europeos no habían hecho eso mucho en América Latina, pero sí el capital norteamericano. ¿Ya? Eso es importante tomar en cuenta. Bien, entonces, Leguía finalmente en el año 19 termina llegando al poder mediante golpe de Estado con el respaldo de la clase media. ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguien recuerda, alguien anotó, alguien observó cómo se llamó el partido creado por Leguía con el cual participó en las elecciones de 1919? ¿Alguien recuerda ese partido? ¿O alguien ha visto por ahí en el PPT o tal vez tiene ese dato? ¿Era el partido? ¿Qué partido? Democrático Reformista, muy bien. Bien, chicos. Entonces, ¿qué cosa era la Patria Nueva, no? La Patria Nueva termina siendo un, un cambio, ¿sí? Un fraccionamiento, vamos a ponerlo así, la cancelación del civilismo dentro del Estado peruano, que va a ser desplazado, ¿sí? Los civilistas fueron desplazados, fueron sacados por Leguía. Por ejemplo, chicos, los ministros, los funcionarios del Estado. Leguía, cuando entra al poder, lo primero que hace es decir esto: para hacer las reformas que tengo en mente, primero tengo que sacar del Estado al partido civil. ¿Correcto? Tú no puedes hacer cambios en la, vamos a llamar así, en la casa, si es que primero tú no eres jefe de la casa, vamos a poner de esa manera. ¿Ya? Entonces Leguía lo que te va a terminar siendo lo siguiente: los contratos, los, digamos, los convenios que el Estado peruano tenía con los civilistas, Leguía los revisa y termina anulándolos todos. Así que un funcionario del Estado que tenía su contrato con el Estado durante 20, 25 años, Leguía lo recorta a 5, a 4, a 3. O sea, literalmente Leguía le da una patada en el trasero a los civilistas, los bota del Estado. Profe, pero no es algo ilegal, justamente eso, por eso se llama gobierno autoritario. ¿Ya? No, 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 no. Cuando yo digo fascismo, lo que pasa es que cuando decimos autoritarismo, no todos los autoritarismos son fascismos. ¿Ya? El autoritarismo tiene varias presentaciones. Puede ser fascista, puede ser militarista, un autoritario puede ser también un liberal también en algunos casos, ¿ok? Entonces, el concepto autoritario no es un nombre propio del fascismo, ¿ya? Ahora, profe, ¿y por qué los civilistas no reaccionaron? Es que, chicos, tú para hacer ese tipo de cambios políticos requieres el apoyo de ¿quién? ¿Quién te debe respaldar para hacer ese cambio brusco? Los militares. Recuerda, tú toma lo que pasa en la historia hoy día. El señor Castillo no pudo hacer eso porque no tuvo el apoyo de los militares. Simple. Así de simple fue la cosa. ¿Ya? Entonces, Leguía, como tiene el respaldo de los militares, puede hacer eso, saca al partido civil del Estado y pone en su lugar ¿a quién? A la clase media. ¿De acuerdo? La clase media comienza ¿qué? A ascender. Hay un ascenso. Comienzan a tener ascenso. No solo ascenso social, sino ascenso político. ¿Y qué los respaldaba a ellos? Que la clase media era parte del partido de Leguía, el Partido Democrático Reformista. ¿Ya? Con eso Leguía terminaba legitimando que ellos no eran improvisados, no estaban dentro del Partido Democrático Reformista. Pero acá viene la jugada de Leguía. Chicos, cuánto costaba ser parte de ese partido? Leguía te cobraba cupos. Leguía te cobraba cupos, mira. Acá está. Este es un cupo, mira. Este partido democrático reformista era un partido personalista de Leguía.
Te cobraba cupos, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Recibí del señor Andrés Dazo la cantidad de 30 soles de oro correspondientes a su aportación del mes como miembro de la Junta Central Directiva del partido para atender gastos del presupuesto ordinario. ¿Ven? Ahora, ese tipo de partido no tenía ideología, no tenía ideología. O sea, es un partido coyuntural, ¿ok? Es un partido, como te digo, personalista de Leguía, donde Leguía comienza a practicar esto de aquí. Si tú aportas más, tú te ganas el cargo de ministro. Si aportas más o menos, para ti cargo de congresista, ¿me entiende? Eso se llama clientelismo. El que paga más tiene el mejor producto. Clientelismo. Con el Partido Democrático Reformista. Claro. Bueno, no comparemos con partidos actuales, chicos, no nos desviemos para no caer en subjetividades. Vamos a centrarnos por acá, ¿te parece? ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta estabas planteando, Ashley? No te leí. A ver, dice acá Ashley, ¿cómo es que fue golpe de Estado si fueron elecciones? Ya, buena pregunta, Ashley. Lo que pasa es que cuando Leguía gana las elecciones en 1919, mira por acá, lee conmigo, Ashley, también todos. ¿Qué dice por acá? El Congreso de la República, que en ese tiempo oficializaba el ganador de las elecciones, no había jurado nacional, ¿recuerdan? No había hombre tampoco, entonces el Congreso te nombraba presidente oficial. El Congreso la estaba haciendo larga, no estaba reconociendo a Leguía. El Congreso estaba planteando que había que revisar los votos de Leguía. Y como la mayoría de congresistas eran civilistas, obviamente estos civilistas no van a creer que Leguía termine ganando. Y van a comenzar a decir que los votos que Leguía tiene son votos adulterados para hacerle ganar al otro rival, que era el Partido Civil. Por eso Leguía, sabiendo que el Congreso nunca lo iba a oficializar, decide dar la ventaja, el golpe de Estado contra José Pardo y Barrera. ¿Ya? Listo, entonces ahí está el detalle. Muy bien. Ahora, recuerden bien que una cosa es la patria nueva, otra cosa es el oncenio. ¿Ya? El oncenio termina siendo más bien la forma de gobierno. ¿Ya? La forma de gobierno que tendría Leguía. Mientras que la patria nueva era el hecho, ¿sí? El proceso en el que el partido civil sale del Estado y entra en la clase media, el oncenio termina siendo la forma de gobierno que va a tener Leguía, ¿ya? Un gobierno autoritario cuyo objetivo era modernizar el Perú. ¿Qué significa modernizar, profe? Aumentar el capitalismo en el Perú, ¿ya? Volver el Perú más moderno, más capitalista. Pero un detalle chiquitito, ese capitalismo que Leguía buscaba no era un capitalismo al estilo de Inglaterra, Francia, Alemania, o sea, un capitalismo que nos daría una industria nacional, nos daría pues un carácter más de independientes. No, era un capitalismo pero dependiente de qué dijimos, del capital norteamericano, de los empréstitos, ¿no? De Estados Unidos, de la banca norteamericana, ¿sí? Los empréstitos de la banca norteamericana. ¿Ya? Ahí está. ¿Estamos? Listo. Profe, ¿y por qué Leguía quería hacer esto? Es que, chicos, yo puedo pensar, ya, voy a hacer que el Perú sea más moderno, ¿ya? Voy a traer más automóviles, más fábricas, más comercio y todo. Pero Leguía también, por su parte, es un hombre de negocios. Y en todo tipo de gobierno, para Leguía es un negocio. Y en un negocio él tiene que ganar. Ahora, ¿qué cosa va a ganar Leguía? Permitiendo que entre el capital norteamericano una tajada, una parte de las inversiones. Claro, obviamente, el salario de los políticos en la época era muy bajo. Lo que gana un político no es en su salario, ¿eh? No creas que ellos están contentos con 30.000 soles, 20.000 soles. Ellos ganan más cuando hacen sus contratos con las empresas internacionales. 30.000 soles es la pantalla, nada más, chicos. Ellos ganan 5, 10, 20 veces más que el dinero.
Y eso ya se ha visto en el Congreso de hoy, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes leen los testimonios de congresistas, ellos dicen, ¿no? El congresista está ahí no por su salario, chicos, ¿no? Está por el salario. Está ahí porque gana una comisión por favorecer a una empresa extranjera. ¿Se dan cuenta? Ahí está la jugada de ser político en el Perú. No, es que lo que pasa es que el tema del salario puede ser algo relativo, ¿no? Como te dije, en ese tiempo los salarios eran muy bajos. ¿Saben cuándo comienza a aumentar el salario de los congresistas? Siglo XX todavía, siglo XXI, chicos. Alejandro Toledo. Antes los salarios de los congresistas eran bajísimos, bajísimos. Muy bajos eran. Los congresistas, como te dije, ganaban por las licitaciones que entraban al Estado. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos por aquí. Entonces, el oncenio que buscaba modernizar el Perú. ¿Con qué medios? Capital norteamericano. Ahí está. Para eso, primero que habría que hacer, eliminar al partido civil. El partido civil desapareció. El partido civil desapareció de la política peruana. No, tampoco honoren, pues no sean malos. Había un ingreso muy mínimo. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con el partido civil luego? ¿Qué pasó con sus miembros? Durante 9 años, el partido civil, los miembros del partido civil no tenían partido, eran perseguidos. Había una persecución, ¿eh? Muchos fueron encarcelados, deportados, desaparecidos, y 9 años más tarde, los ex miembros del partido civil formaron un nuevo partido. Formaron un nuevo partido que vamos a ver en un rato, la Unión Revolucionaria. La Unión Revolucionaria, ¿no? Conformado por los ex integrantes, muchos de ellos del partido civil. Cuando pierde Cáceres, termina el segundo militarismo. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Leguía también, para tener calmado los sectores populares, plantea un régimen populista. O sea, Leguía dice, ¿no? Incluso Leguía fue un personaje muy, pero muy astuto en política, porque él iba a los sindicatos y hablaba con los obreros y le decía, muchachos, incluso se ponía su camiseta obrera, ¿no? Ya, le decía, muchachos, no tengan miedo de mi gobierno, yo no voy a eliminar la ley de 8 horas. Bravo, bravo, Leguía, lo máximo, ¿no? Y lo llamaron el gigante del Pacífico, ¿no? Fue uno de los sobrenombres rimbombantes, ¿no? El gigante del Pacífico lo llamaban. También Leguía conversó con los intelectuales indigenistas y les dijo a ellos, ¿eh? Muchachos, señores, yo no pretendo, como los civilistas, explotarlos a los indios con el enganche. No, tampoco quiero que se me vea como alguien que apoya a los gamonales. Al contrario, yo quiero que el indio se modernice, que gane un mejor salario, que vaya a la escuela. Y por eso los indigenistas, ¿cómo llamaron a Leguía? Lo llamaron el Huiracocha del siglo XX. ¿Ya? Y no podía faltar a San Marcos. Leguía entra a San Marcos y habla con los sanmarquinos y le dice, muchachos, cachimbos sanmarquinos, yo no voy a eliminar la educación gratuita. Les garantizo que mi gobierno, San Marcos y todas las universidades nacionales, no se va a cobrar ni un solo sol por derecho de matrícula, por derecho de postulación a San Marcos. Bravo, bravo, Leguía. Y los sanmarquinos terminaron llamándole a Leguía el maestro de las juventudes. El maestro de las juventudes. ¿Ya? ¿Correcto? Claro, o sea, lo que voy es que a eso se llama populismo. Tú, cuando entras al poder,
Tienes que mostrar tu mejor cara. Decirle a la gente lo que quiere escuchar. Eso se llama política. ¿Me entiende? Entonces, a través de un discurso demagógico, porque demagogia significa ofrecerte muchas cosas que no vas a cumplir luego, se acercó a los trabajadores. ¿Ya? Ahora, mientras tanto, Leguía daba este discurso demagógico, la población inicialmente toleraba a Leguía, lo toleraba, o sea, tenía errores y todo, pero decía, bueno, nos ha prometido esto, así que se tolera que por ahí haya un escándalo, ¿no? Se tolera. Que siga el gobierno, vamos a darle más oportunidades a Leguía. ¿Me entienden? Entonces, mientras tanto, a Leguía, ¿qué hacía? Aumentaba el número de congresistas, aumentaba el número de ministros, aumentaba el número de alcaldes en el Perú, se comienzan a crear varios distritos, varias provincias, aumentaban el número de funcionarios, aumentaba el número de policías, el número de militares, o sea, el Estado comienza a crecer. Hay una ampliación de la burocracia, ¿me entiende? Hay una expansión del Estado. Y Leguía ofrece altos salarios. Altos salarios. Ahora, ¿tú quieres ser político? ¿Cómo es? Leguía conversa con los políticos. ¿Tú quieres ser político en mi gobierno? Ya, tienes que dar tu cuota. Y cada vez tiene que ser más alta. ¿Correcto? Entonces, Leguía termina usando el Estado para un enriquecimiento político, personal. Eso es un foco de corrupción. ¿Te das cuenta? Un foco de corrupción del Estado. Usa el Estado para beneficio propio. ¿Ya? Por otro lado, también Leguía cómo cumple su proyecto de modernización mediante la expansión de la infraestructura, sobre todo productiva y vial. Rapidito por aquí. En 1919, Leguía, antes de planear las elecciones, había conversado con los miembros de la oligarquía, pues, ¿no? Y les había dicho, mira, señores, apóyenme. Les prometo que cuando sea presidente, yo te voy a modernizar, oligarquía. Tú que andas de Lima a Miraflores en carreta jalado con caballo, donde todo el trayecto, todos los caminos están hechos de piedra, barro, hueco, trocha, ya. Yo voy a transformarlo en carreteras. Ya no vas a andar en carretas, caballos, vas a andar en automóviles, colectivos. Van a haber trenes en Lima, así como hay en París, en Londres, en New York. Eso quiero hacer en Lima, pero apóyame. ¿Qué hizo la oligarquía? No lo apoyó. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no lo apoyó si la oligarquía se sentía europea y todo? Es que, chicos, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo de modernizar una ciudad como Lima y grandes ciudades de la capital del país? Eso se llama gasto. El Estado tiene que gastar. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué la oligarquía no quería gastar? Porque después de la guerra contra Chile, esa oligarquía que era parte del Partido Civil se ha traumado de ver cómo se había gastado en la época del guano. Entonces, la oligarquía tenía para gastar, ¿eh? Había billete en el Estado, pero recuerda que la política del Partido Civil durante la República Aristocrática, ¿cuál era? A ver, ¿cómo se llama esa palabrita, chicos, que empieza con A, donde el Estado tiene dinero, tiene que evita gastos para llegar a no endeudarse? ¿Cómo se llama esa política? Que empieza con A. Aus, tienes dinero, no quieres invertir porque tienes miedo a endeudarte, así que mejor no gastas mucho. Muy bien, austeridad económica fiscal. Por eso que en la República Aristocrática la deuda externa bajó muchísimo. Tal vez el periodo del siglo XX donde el Estado peruano tuvo menos deuda externa fue con la República Aristocrática, por la tremenda política de austeridad, pero también eso tiene un riesgo, ¿no? No hay muchas obras públicas, ¿no? No hay muchos colegios, hospitales,
universidades creadas, ¿me entienden? Carreteras no había. Leguía cambia eso y comienza a construir. ¿Qué construye, profe? Carreteras, avenidas, jirones, plazas, hoteles, edificios, ¿ya? Y eso agrégale también que Leguía dice, pero yo no pretendo convertir al Perú en un país industrial. ¿Saben por qué Leguía no podía ser un país industrial en el Perú? Porque Estados Unidos, cuando prestaba dinero, prestaba con una condición. Le decía a Leguía, mira Leguía, te vamos a prestar dinero, pero no quiero que inviertan en tu país en industrias. No quiero que seas mi competencia. No quiero que esa plata mía lo inviertas en industria nacional. No quiero. Haz todo, pero no me compitas. No quiero que seas un país independiente. No quiero que seas un país moderno, un país moderno nacional. No quiero. Y entonces Leguía tenía que jugársela y aceptó lo otro, ¿no? Plata para hacer obras públicas. Y obviamente Estados Unidos le dice a Leguía, muy bien, si tú haces eso, vas a ser un buen muchacho. Yo te voy a apoyar. Cualquier cosa que pase, yo te voy a respaldar. ¿Quieren sacarte del poder por golpe de Estado? Yo te voy a apoyar, Leguía. ¿Quieren por ahí los obreros quieren sacarte por un movimiento social? Yo te voy a apoyar. Voy a enviar a mi Fuerza Armada, ¿ya? A los marines norteamericanos para que te apoyen. Y eso fue el respaldo internacional, no solo económico, también político-militar de Estados Unidos. ¿Ya? Y eso era prácticamente Leguía, ¿no? El capitalismo que tenemos, como te dije, era muy dependiente. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces recuerden por favor que Leguía no pretendía convertir el Perú en un país industrial. Ahora, si habían industrias, no eran nuestras, eran de los Estados Unidos. Lo que teníamos de industrias eran industrias chiquititas. Por ejemplo, ¿qué peruanos se atrevían a arriesgar su dinero, profe, para hacer industrias en el Perú? Peruanos que vendían, ¿qué cosa? Panetones, pan, chocolate, fósforo, velas. Eso era nuestra industria. La industria ligera. Textil, sí, textil también. ¿Me entienden? Nuestra industria era una industria ligera. Era una industria que no fue pesada, de la industria pesada que lo pueden tener países grandes como Alemania, Inglaterra, Francia. No, no nos dejaba hacer Estados Unidos eso, ¿me entienden? Ya está. Ahora, chicos, como por ahí me preguntaba, creo, una compañera, profe, pero ¿todo esto era algo legal? Sí, Leguía legalizó todo esto mediante una nueva constitución, la del año 20. Esta constitución reemplazó a la que tenía Ramón Castilla, ¿te acuerdas? La de 1860. Es una constitución que primero prohíbe la reelección presidencial, eso para ganarse el apoyo de la gente. La población peruana tenía ese recuerdo del partido civil que a cada rato se reelegía y mantenía en la presidencia un civilista durante casi 20 años. Leguía inicialmente dijo, no, yo no me voy a reelegir, pero mira qué hizo Leguía luego. Leguía modificó la constitución en el 24 y dijo, ya, muy bien, me voy a elegir una sola vez nada más para continuar modernizando el Perú. Solo una vez, ¿ah? Solo una vez. Luego Leguía en el 29, acá déjame agregarte, habría que corregir, en el 29, Leguía dijo, me voy a reelegir, pero más de una vez, indefinido. Y ahí es ahí donde la gente comenzó a pitear, comenzó a protestar. Porque esa gran modernidad que Leguía había prometido no llegaba para todos. ¿Ok? Esa modernidad que acá más o menos le planteábamos, con carreteras y todo eso, no llegaba para todos los peruanos. ¿Ya? Entonces, Leguía en ese sentido tiene más o menos una imagen al estilo de Fujimori en los años 90. ¿Está bien? Ahora, algo importantísimo de esta constitución que fue pregunta de Misón San Marcos es que es la primera constitución de la historia del Perú que reconoce a las comunidades indígenas, ¿ya? Las reconoce como personas jurídicas. Y como toda persona jurídica está registrada en el Estado.
y tiene, por lo tanto, capacidad de gestión, de decisión, de organización, y por lo tanto, tiene el manejo de sus tierras. Entonces, si un gamonal viene y le quita las tierras a esta comunidad, ese acto es un acto ilegal y el Estado tiene que intervenir en defensa de la comunidad. Nunca antes en la historia del Perú, ni con Cáceres siquiera, un gobierno le ha dado el reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas. Y para que el indio celebre esto, el 24 de junio proclama el Día del Indio. Uy, los indigenistas, chicos, lo tenían en el pedestal a Leguía, arriba como un dios. ¡Bravo! Y uno de ellos fue Julio Cetello, el médico sanmarquino, que trabajó con Leguía muchos años. Y así como Tello, muchos sanmarquinos provincianos apoyaban este tipo de medidas. ¿Ya? Recuerda que Tello fue parte del Partido Democrático Reformista. Profe, o sea, Julio C. Tello era corrupto. Lo que pasa, chicos, a veces tienes que unirte al diablo para hacer algo que no lo vas a hacer solo. No lo vas a hacer solo. ¿Ya? Gracias a eso, Tello, por ejemplo, creó el Museo de Historia Natural, el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, que está en Pueblo Libre. Gracias a eso, Tello también creó el Museo de la Cultura, varias cosas, ¿eh? Varias cosas. Tello hizo cosas muy grandes en el Congreso, a pesar de estar al lado de este personaje muy cuestionado como Leguía, ¿no? Es que no había otra para hacerlo, ¿ya? Así es, chicos, así es, ¿ya? Entonces, a veces la política es así, ¿no? Lo limpio se junta con lo oscuro para poder hacer cambios, si no, no se pueden, porque la realidad política es muy distinta, es que la política no es blanco o negro, chicos, no hay héroes ni villanos, hay gente pragmática. La política es pragmatismo en realidad, ¿ya? Muy bien. Ahora, Leguía mantiene el sol de oro que llegaba de los tiempos de Pierola, reemplazando al patrón de oro para darle mayor solidez. Como parte de la modernidad, impulsa la construcción de carreteras. ¿Y eso a través de qué? A través de una ley que va a terminar siendo cuestionada, la conscripción vial. Profe, ¿qué cosa era esto? Era una ley obligatoria, de ahí la palabra conscripción, donde los indios tenían que trabajar algunas semanas para el Estado. Era un trabajo gratuito. Aquí vemos una fotografía de un trabajo gratuito que los indios hacían para construir carreteras, ¿ya? Aunque la ley era en realidad para todos los peruanos de 18 a 50 años, hacía recordar mucho a la mita. Incluso Mariátegui lo llamó la mita republicana, a esta conscripción vial. Pero, dado que el gobierno de Leguía tenía también alguna flexibilidad con sectores urbanos, la población de las ciudades que podía pagar dinero podían exonerarse de este tipo de ley. Pero como los indios, muchos de ellos no manejan el tema monetario, terminaban obligados a trabajar haciendo carreteras, ¿ya? Y entonces, pues chicos, gran parte de las carreteras que hoy día, pues el Perú tiene, son creación de los indios. Son creación de ellos, ¿eh? Prácticamente. O sea, el Estado puso el billete, el plan, el plano, pero estas carreteras son de los indios prácticamente. Se usó a los indios para hacer esto, ¿no? ¿Ya? Es una alta explotación indígena. Es con eso, chicos, es con eso que los indigenistas se alejan de Leguía y se van a convertir en un grupo que cuestiona. Ahora, esos indigenistas luego van a formar un grupo político, los nacionalistas. Los nacionalistas, ¿ya? Bien. Mientras tanto, el Estado, aprovechando justo para Leguía, mira, el momento oportuno llegó, Perú celebraba 100 años de independencia y 100 años de la batalla Ayacucho. Era el cumpleaños del Perú. Y Leguía dijo, mira, en pueblo peruano, como es nuestro cumpleaños, tenemos que hacernos un regalo. Vamos a regalarnos. Bravo, ¿y qué tienes en mente, Leguía? Vamos a regalarle a todo el Perú
obras del Estado para que queden frente a nosotros durante toda la eternidad. Y Leguía comienza a construir hoteles, avenidas, ¿ok? Plazas, más avenidas, pero en realidad estas obras no lo hizo el Estado como empresa pública. Leguía contrató los servicios, y ahí está la jugada de Leguía, de una empresa norteamericana, la Foundation Company. Habían varias empresas, ¿ah? Habían varias empresas. Pero ¿por qué ganó la Foundation Company? Hoy en día ya hay pues más conocimiento sobre el tema y se ha comprobado que la Foundation Company entregó un dinero al gobierno de Leguía para que sea beneficiada con la licitación. Un soborno, o sea, un acto de corrupción, corrupción del Estado. Otro caso más de corrupción. Cuando es del Estado peruano, ¿cómo llamamos ese tipo de corrupción? Corrupción pública. Así es, ¿correcto? Otra evidencia más de corrupción. Profe, ¿y la prensa no se daba cuenta de esto? Claro, chicos, la prensa denunciaba. Y entonces Leguía lo que hace es cerrar la prensa, censurar. Por ahí, algunos periodistas jóvenes, muy impetuosos, como José Carlos Mariátegui, en un diario que él escribe, el diario Labor, en ese tiempo Mariátegui era aprendiz de periodismo, bueno, Mariátegui es un intelectual peruano por si acaso, escribe en el diario Labor y tenía tanta acogida, chicos, que Leguía se entera de este joven periodista y le da un ultimátum, le dice, mira, este muchacho, he leído tus ensayos sobre mi gobierno, te voy a dar una salida, te voy a dar una beca para que vayas a estudiar a Italia, o si no, te llevo a la cárcel. Elige. Entonces María Tigui terminó aceptando la beca, al igual también que a Víctor Raúl Ayala Torre, ambos se fueron. Uno se fue a Italia y el otro se fue a México. Y esa era la forma que tenía Leguía para deshacerse de sus rivales. ¿Mm? Entonces, obviamente, cualquiera de nosotros, creo yo, en nuestra situación intelectual, ¿no? Sin armas, obviamente, es eso o la vida, ¿no? Termina siendo un mecanismo de presión, ¿ya? Ahora, por otro lado, el gobierno de Leguía también generaba concesiones, también brindaba concesiones al capital norteamericano. Por ejemplo, el caso de esta empresa norteamericana, la International Petroleum Company. La International se escribe International Petroleum Company. Ya una empresa, una sucursal de una empresa más grande llamado la Standard Oil, que estaba ya en Nuevo México, y que llega al Perú y compra las acciones de una vieja empresa británica que ya no rendía más, la London Pacific. ¿Ok? Una de las cosas que tenía la London Pacific es que tenía una deuda con el Estado peruano. Tenía una deuda con el gobierno peruano desde los tiempos de Cáceres, ¿no? Entonces, cuando la empresa London se va, la IPC asume las instalaciones del petróleo en Piura, pero también asume los pasivos de la empresa anterior, que son prácticamente, el pasivo me refiero a la deuda, ¿no? Así que el Estado de Leguía le hace un juicio, bueno, en realidad este juicio venía de tiempo atrás, a la IPC, y como la IPC no iba a pagar la deuda que tenía la anterior empresa y el Estado tampoco iba a poder cobrarla, Leguía hace algo muy práctico. Decide someter este tema a un fallo internacional en París. El laudo de París se le llama a este tipo de fallos, donde el Estado y una empresa privada que tienen un juicio durante años, ya firman esto de aquí, y el laudo falla para ambas partes. ¿Cuál va a ser el resultado para ambas partes, para el Estado y la empresa IPC? Uno, la empresa IPC ganaba la potestad
de quedarse con los tablazos de la Brea y Pariñas que tienen petróleo, ¿ya? Y además esos tablazos terminan siendo patrimonio, propiedad privada de la empresa norteamericana. Y esta empresa se comprometería a pagar un impuesto fijo por 20 años, donde el Estado no le iba a aumentar los impuestos. Prácticamente le termina regalando a esta empresa norteamericana una parte petrolera de Piura. Obviamente los nacionalistas son los primeros en protestar contra esto. Igualmente pasó con esta empresa británica, la Peruvian Corporation, que había llegado al Perú con el contrato Grace. Tenía, como se dice, una deuda con el Estado peruano, ¿ya? Y el gobierno de Leguía decide condonar la deuda a los británicos, ¿ok? Y como el gobierno de Leguía necesitaba más inversiones, decide arreglar este asunto ampliando los ferrocarriles a favor de la Peruvian Corporation durante, bueno, ni siquiera durante, sino a perpetuidad. Prácticamente le entrega a la empresa extranjera Peruvian Corporation los ferrocarriles para siempre. ¿Ya? Ahora, profe, detrás de todo esto, profe, había un tipo de Estado, un tipo de economía que Leguía quería, que estaba implantando en el Perú. Claro, esta es una economía netamente liberal, como se dan cuenta. Es un autoritarismo con una economía liberal, donde el Estado concesiona a la empresa privada y a la extranjera el control de los recursos naturales y los recursos del Estado. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos recalcado, en el tema social Leguía ya había implantado la ley de conscripción vial, ¿ya? Esto para hacer carreteras a favor del Estado, llamado por Mariatti la mitad republicana. Hay una modernización de la sociedad, se construyen varias vías que conectaban distritos, lo cual facilitó la expansión del sistema automotriz, la expansión del automóvil. Ya te imaginarás qué marca de carros va a entrar al Perú masivamente, la marca Ford, y con ello también llega al Perú el primer sistema de transporte público. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? Cuando ustedes suben un carro, no sé, pues la línea 24, la 41, lo que tú quieras, es un transporte público, ¿no? Te subes al carro, te sientas o no hay asiento, te agarras de la baranda y eso es un transporte público. Pero ese transporte público no era privado como hoy día lo tenemos, era del Estado. El primer transporte público. Los primeros carros que transportaban personas por toda la ciudad lo trae Leguía. Algo así como un burrito samarquino, pero que salía fuera de la universidad, ¿no? Llevaba gente, claro, te cobraba pasaje, ¿no? Pero ese tipo de transporte reemplazó a otro, que venía de los tiempos del guano, reemplazó al ferrocarril. Bueno, acá en Lima no había exactamente un ferrocarril, sino había el tranvía. Acá había un sistema de tranvías, ¿ya? Fue reemplazando poco a poco al tranvía. Hasta los años 60 ocurrió este cambio, ¿eh? En los 60 se elimina el tranvía y queda hasta los años 90 el transporte público. Ya en los 90 Fujimori reduce el transporte público y lo reemplaza por el sistema de transporte privado, con la idea de combis, ¿no? Las combis en los años 90 hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, ahí está el tema social, ¿ok? Y por supuesto, como decíamos hace un momento, Leguía le prometió a los sanmarquinos y a los demás universitarios conservar los logros de la reforma universitaria, brindándole autonomía a la universidad en el año 19, ¿ok? Bien, en tema internacional, también Leguía termina modernizando las Fuerzas Armadas, se compra incluso los primeros submarinos en el Perú, uno de los primeros submarinos que va a atender el Perú. Profe, ¿para qué armamento? Lo que pasa es que todavía hay temas pendientes con Chile, ¿ya? Hay temas pendientes con Chile, entonces el submarino va a permitir al Estado peruano negociar en mejores condiciones contra los chilenos.
Ahora, pero no solamente contra Chile habían problemas fronterizos, también se estaba dando el problema con Colombia, ¿ya? Los colombianos estaban ingresando al Perú gracias al crecimiento de la explotación del caucho en esta zona. Entonces Leguía, para evitar una guerra con Colombia, termina aceptando, firmando un tratado con Colombia, el Tratado Salomón-Lozano, ¿ya? El Tratado Salomón-Lozano en 1922, y con el caso de Chile, el Tratado de Lima, por el cual Tacna retorna al Perú, pero Arica se queda en manos de Chile. Ya esto fue en el año de 1929. ¿Por qué no atacábamos a los colombianos? Porque el Perú no es fuerte en la selva. Habían alguno que otro destacamento militar en la frontera, pero no teníamos un destacamento enorme. Para llevar soldados allá era bien complicado hacerlo. ¿Ya? Ahora, para terminar, ya a finales de los años 20 están apareciendo en el Perú partidos críticos al gobierno de Leguía. Uno de los primeros partidos fue bueno, más que partido, fue un movimiento internacional, el APRA. El APRA nace en México en 1924. Los apristas tenían la idea de crear una revolución en toda América Latina, ¿ya? El APRA en realidad tenía como nombre la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Su objetivo, como te digo, era crear partidos nacionalistas en toda América Latina para que inicien la revolución. Y el APRA funda en México un primer partido nacionalista. ¿Qué partido funda el APRA en México? El Partido Nacionalista Libertador. ¿Ya? El Partido Nacionalista Libertador. Allá por 1928, si me parece por ahí, ¿no? ¿Ya? Este partido postula a las elecciones en México, pierde las elecciones, claro, pero como réplica a ese partido en México, en Lima se funda un partido similar, solo que con otro nombre, el Partido Aprista Peruano. ¿Ya? El Partido Aprista Peruano, para 1930. ¿Ya? Para 1930. Ahí está. Bien, entonces, por otro lado, el otro partido que también comienza a tener cierto avance importante en el país era el Partido Socialista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui, y cuya consigna no era participar en las elecciones. No, no era participar en las elecciones, como sí era el caso del Partido Aprista Peruano. Su objetivo es iniciar una revolución en el Perú, una revolución socialista, ¿no? Es lo que postulaba este partido. ¿Y quién iba a dirigir esta revolución socialista? Iban a ser los obreros del Perú, pero como eran muy pocos, el obrero tenía que formar un frente único de clases. Es decir, que dentro de ese frente único se tenía que invitar a los campesinos, indígenas y a la clase media, pero conducidos por la clase obrera. ¿Ok? Mientras tanto, profe, para Ay La Torre y el Partido Aprista Peruano, ¿quién debería conducir el país, ¿no? Los cambios en el país? Bueno, el APRA en un inicio decía lo siguiente, ¿no? Que era importante participar en elecciones, pero si no gana las elecciones, el otro camino que el APRA podría tomar es la revolución. Ya me entiendes con la palabra revolución, ¿no? La lucha con armas. Y obviamente, ¿de qué clase estaríamos hablando según Ay La Torre? La clase media. La clase media debería conducir las elecciones y la revolución. ¿Quién es, profe? Los universitarios, los profesionales, médicos, abogados, ingenieros, son los que deben dirigir la revolución en el Perú. ¿Ya?
Entonces, eran dos partidos casi al mismo tiempo creados, pero obviamente tenían diferentes formas de ver el Perú. Mientras que el APRA era más nacionalista, el Partido Socialista obviamente era más socialista en el país. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, eso va a terminar siendo una situación previa a lo que viviremos en el país en 1929, donde se desata una crisis económica a raíz de la caída de la Bolsa de Valores de 1929. Al año siguiente cae Leguía, se cortan, recordemos, los préstamos extranjeros, el país deja de exportar materias primas a Estados Unidos y en 1930 se iniciaba en el país una nueva época de militares, el tercer militarismo. ¿Ok? Ahora, mientras este régimen se implanta, ¿qué está pasando en el mundo? Como dijimos hace un momento, ¿no? El auge de los fascismos, ¿ya? Que es contemporáneo al militarismo en el Perú. Y en el año 39 se estaba dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando yo digo auge del fascismo, profe, ¿se está refiriendo a quién? A el auge en Italia con Benito Mussolini y el auge del fascismo en Alemania. Recuerda que el fascismo alemán se llama nazismo, ¿ya? Con Hitler como líder de ese movimiento. ¿Está bien? Entonces, 1930. El crack del 29 ha desatado en todo el Perú una crisis económica y social. Terrible. Desempleo, inflación nuevamente, no hay producción en el país, el sur del Perú se convulsiona, surge el coronel Luis Sánchez Cerro, que desde Lima, desde Arequipa, perdón, obviamente a caballo, seguido de muchas personas, llega a Lima y como Leguía también pidió el respaldo de la Fuerza Armada, del Ejército en todo caso, este coronel termina deponiéndolo con más facilidad, con el apoyo de la gente. Incluso se cuenta, chicos, que cuando cae Leguía, esa misma tarde la gente va a su casa. Bueno, Leguía vivía por el centro de Lima en ese tiempo y le prenden fuego a la casa de Leguía. Le prenden fuego a la casa de Leguía. La gente, bueno, no comenzaba, sino odiaba fuertemente a Leguía. Y obviamente, como te dije, ¿no? El mejor recurso para ganarte el apoyo de la gente es acusando al gobierno de corrupto. ¿Ya? Y obviamente Sánchez Cerro se convertía en el nuevo Salvador del Perú, ¿no? Para mucha gente, por si acaso. Inicialmente, Sánchez Cerro gobernó sin Congreso. Cerró el Congreso, anuló la Constitución, o sea, una dictadura. ¿Ya? Durante 6 meses es proclamado dictador en el Perú. En esos 6 meses, por primera vez en la historia del Perú, un gobierno enjuiciaba a los corruptos. Eso no había pasado anteriormente en el país. Este es un hecho histórico trascendental. Sánchez Cerro crea el Tribunal de Sanción para enjuiciar de corrupción a los leguistas que prácticamente desaparecieron del país. También eliminó esa ley terrible contra los indígenas, la conscripción vial, y además, para ganarse el apoyo de las mujeres, que es un sector de la población políticamente muy importante, aunque no en votos, pero sí como respaldo social, la ley del divorcio y del matrimonio civil. Profe, ¿por qué ley del divorcio? Le daba la potestad a la mujer de divorciarse por muchos causales, infidelidad y violencia. En ese tiempo, recuerda, el matrimonio era una institución vitalicia. Así el hombre sea violento, infiel, etcétera, la mujer, por una cuestión social, tenía que quedarse con su pareja hasta el final. No, sino, ¿qué va a decir mi vecina, mi mamá, mi familia? Ahora Sánchez Cerro le da esa potestad a la mujer de decidir si se divorcia o no de su pareja, ¿ya? Igualmente el matrimonio civil.
¿ya? Y obviamente eso es importante, ¿por qué? Porque termina reduciendo el poder laico o el poder, perdón, clerical que tiene la iglesia en la sociedad. ¿Y eso para qué, profe? Para atraerse el apoyo de los liberales. Eso quiere Sánchez Cerro, ¿ya? Muy bien, ya como presidente, en 1931, Sánchez Cerro participa en las elecciones. Con él también participó Haya de la Torre. ¿Quién ganó? Sánchez Cerro como presidente del Perú, apoyado por el partido Unión Revolucionaria. ¿Ya? Ya como presidente constitucional, Sánchez Cerro recibió la visita de una misión económica, la misión de Edwin Kemmerer, profesor de la Universidad de Harvard que había llevado cursos con Keynes, ¿ya? Y él estaba trabajando con el presidente Franklin Roosevelt, ¿recuerdan? Que estaba implementando en Estados Unidos e iba a implementar la política del New Deal. Cuando viene Kemmerer, le sugiere al gobierno de Sánchez Cerro que el Estado intervenga en ciertos sectores de la economía para superar los efectos del CRAC 29. ¿Qué parte de la economía el Estado tiene que introducir? Bueno, primero el Estado no debe expropiar industrias ni empresas, ¿ya? Tampoco el Estado tiene que crear una industria, no, 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 sino la intervención del Estado está en el tema monetario. Por eso se creó el Banco Central de Reserva del Perú, que va a tener una autonomía frente al Estado, como hoy día ocurre, esto para regular la emisión monetaria y así mantener una inflación controlada, y la Superintendencia de Banca y Seguros, para fiscalizar a los bancos en el país. Así también se crea el Banco de Fomento y el Banco Agrícola. ¿Ok? Son reformas fiscales del gobierno. Profe, ¿qué tal? ¿Las reformas tuvieron éxito? Sí, a largo plazo. Por eso el que va a ver este crecimiento del país no es Sánchez Serra, sino el siguiente gobierno, el gobierno de Benavides. A veces suele pasar, chicos, que los gobiernos que vienen después gozan de la estabilidad, pero planteada en el gobierno anterior. Eso suele pasar, ¿ya? Bien, a nivel internacional, el gobierno todavía tiene una tensión con Colombia. Recuerden que Leguía había firmado ese famoso Tratado Salomón-Lozano, por el cual el gobierno de Leguía había entregado una región llamado el Trapecio Amazónico, que estaba al norte de Loreto. Era una zona cauchera, pero en este trapecio amazónico había una población llamada Leticia, y esa población no quería estar en suelo colombiano, sino en el suelo peruano. Por eso el gobierno, dado que había ocurrido una serie de atropellos a las libertades individuales, porque era un gobierno inicialmente dictatorial, luego autoritario, un poco para limpiar la imagen del gobierno, el gobierno decide apoyar a la población peruana que estaba allá en Leticia, que se estaba rebelando contra el gobierno colombiano, ¿ya? E incluso el gobierno acusa a los apristas de estar detrás del apoyo colombiano. O sea, según Sánchez Cerro Lapra, había ayudado a Colombia para que finalmente la provincia de el Trapecio Amazónico terminara quedándose en ese país, ¿ya? Cuando el gobierno Sánchez Cerro iba a enviar a la tropa a la frontera y el presidente iba a dar su visto bueno, muchachos, a ver, marchen, muy bien muchachos, les deseo suerte, vayan a la frontera para una supuesta guerra con Colombia, en el hipódromo de Santa Beatriz, que hoy día sería el Estadio Nacional, que antes era un hipódromo, Sánchez Cerro es asesinado. Lo matan, ¿no? Bueno, la gente dice que fue una aprista, ¿no? Aunque la aprista nunca confesó, lo mataron en el acto, probablemente para que no hable, qué sé yo. La cosa está que muerto Sánchez Cerro, ¿ya? El Congreso termina nombrando a su sucesor llamado Óscar Raimundo Benavides, ¿ya? Y Benavides, ya como presidente del Perú, fomenta una política primero de tranquilidad en el país. Su lema de gobierno fue
el gobierno de Benavides me refiero, su lema de gobierno fue orden, paz y trabajo. Orden, no quiero tener problemas con los apristas. Paz, le voy a dar a los apristas la ley de amnistía para que salgan de las cárceles. Y trabajo, voy a fomentar empleo y crecimiento económico del país mediante el trabajo. Así que él orienta la política del Estado, chicos, a construir carreteras. Pero carreteras que obviamente estén conectadas con el mercado norteamericano, la carretera panamericana. Entonces, él contrata a muchos empleados públicos y se dice que cuando terminaba la obra, los empleados del Estado, o sea, los trabajadores del Estado, iban a los comeros populares. En este gobierno nacen los primeros comeros populares. ¿Ya? O sea, y además el gobierno también le ofrece a los obreros un hospital para que se vayan a atender en caso de accidentes. Incluso le da un seguro social del obrero también. Crea el Ministerio de Salud para ampliar el tema de las vacunas en el Perú. Interesante, ¿eh? Porque en la década siguiente, cuando se comienzan a vacunar a casi la mitad de peruanos, en los años 40 la población peruana comienza a aumentar. Hay un crecimiento demográfico enorme en la segunda mitad del siglo XX, ¿eh? También se crea el Banco Industrial para fomentar industrias ligeras o semiligeras en el país. Implementó entonces la expansión del sector secundario en el Perú. Poquito a poquito, la industria peruana comienza a reaparecer. La industria nacional, pero no me refiero a una industria wow, sino una industria pequeña pero nacional al fin y al cabo. Un ejemplo de este tipo de industria nacional fue la empresa Inca Kola, que se crea en 1938 con el apoyo del gobierno de Benavides, ¿ya? Para fomentar las obras y más trabajo se amplía la construcción del Palacio de Gobierno, el actual palacio que tú ves cuando vas al centro de Lima, y el Palacio de Justicia, ¿ya? Bien, profe. Y al final, ¿cómo queda la historia del gobierno de Benavides? Bueno, Benavides, para evitar la guerra con Colombia, acepta el tratado Salomón-Lozano, por lo cual el Perú abandona para siempre el trapecio amazónico. Ahora, profe, ¿pero por qué Benavides, si era militar, no rescató el trapecio amazónico? Porque ese tratado Salomón-Lozano había sido firmado con el consentimiento de Estados Unidos. Estados Unidos se había consentido a la firma de ese tratado, así que no se podía cambiar, porque ese tratado venía de Estados Unidos, ¿ya? Y justo cuando su gobierno iba a terminar, en el mundo estalló la Segunda Guerra Mundial, que obviamente para el Perú fue positivo porque la economía exportadora nuevamente comenzó a crecer. En plena Segunda Guerra Mundial hay elecciones y sale elegido el banquero peruano Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué pasó después? Bueno, ese tema lo veremos la siguiente semana entonces, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos. Marque sus claves porque la próxima semanita vamos a marcar contigo al iniciar la clase, ¿está bien? Te cuidas muchísimo, que tengas una buena noche y te veo la próxima semana en este mismo canal y a la misma hora, ¿ya? Bien, chicos, cuídense muchísimo. Gracias.